Muy buenas tardes, soy Sandra Barberán y esto es Opinión Sin Filtro por Radio Central 94.fm, en donde la opinión incomoda pero despierta. Hoy queremos compartir de un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar hasta estos últimos días, y es sobre el descontrol sanitario frente a las enfermedades que ya deberían estar más que controladas. Han escuchado últimamente sobre la tosferina, fiebre amarilla, el caos que se está presentando en los diferentes centros de salud municipal de Guayaquil. Pues prepárense porque vamos a analizar esta situación sin filtros y por qué se ha formado tanto revuelo. Antes de empezar, expliquemos qué es la tosferina. Esta enfermedad es también conocida como pertusis o tos convulsa. Es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se caracteriza por ataques violentos de tos que pueden durar semanas o incluso meses, y así como lo oyen es realmente grave, especialmente en bebés, en niños pequeños y hasta incluso en adultos mayores, y puede causar complicaciones incluso hasta llegar a ser mortal si no se trata a tiempo. La pregunta del millón, y es que ¿cómo se transmite? Se puede contagiar a través de gotas de saliva o secreciones respiratorias de personas ya infectadas. Y los síntomas no es que solo te provoca ataques de tos violentos y prolongados que pueden llegar a ser muy difíciles de controlar y causarte hasta vómitos, sino que también es una tos que se prolonga por semanas, meses, puede llegar a ser hasta crónica. Otros síntomas más, y es que puede incluir fiebre, congestión nasal y otros síntomas muy similares al resfriado común. Sus complicaciones, como se ha mencionado, no solo te puede producir una tos que evidentemente sería complicada de tratar, sino que también puede incluirte neumonía, convulsiones, encefalitis, y en bebés, como se mencionó desde un inicio, puede llegar a ser muy mortal si no se detecta y trata a tiempo. ¿Cuál es la prevención? Y es que aquí es el foco de toda la problemática. Especialistas del área de salud aseguran que la vacunación es la mejor prevención. La vacuna contra la tosferina es muy efectiva para prevenir la enfermedad, y es aquí donde muchos ciudadanos opinan cómo es posible que los niños se estén contagiando. Si se supone que esta es una de las primeras vacunas a colocar a los menores, que es un gran descuido y no es por parte de los centros de salud, sino de los padres primerizos o de los que son desinteresados en la salud de sus hijos, o porque siguen modas que la vacuna es mala y que no los vacunan. Pero otros mencionan que es responsabilidad de los municipios por no tener los suficientes insumos, organización ni alcance a las comunidades para brindar no solo esta vacuna, sino muchas más para prevenir otras enfermedades y prevenir estos focos infecciosos, sobre todo en los sectores de mayor vulnerabilidad. Y sobre este tema tenemos un claro ejemplo, y es el caso del 6 de mayo del presente año, en donde el canal RTS nos ha brindado diferentes fragmentos de sus reportajes en donde nos muestran cómo se está atravesando esa situación. El reportaje fue realizado por la periodista Soledad Barberán, y es que ahí podemos observar que varios ciudadanos se encuentran concentrados en un centro de salud de Sauce 3 y están a la espera de recibir la vacuna contra la tosferina y la fiebre amarilla. Producción, nos ayudas con el contenido. Muchas gracias. Realmente un abarrotamiento de la gente que llega a este mismo centro de salud para poder realizar su sistema de vacunación. Lo que hemos podido también conversar con la misma gente que ha venido desde 5 o 6 de la mañana, mis queridas compañeras, es que realmente no se está respetando también el tema de la organización. Miren nomás aquí, imagínense si uno de los tantos ciudadanos que llegan a este mismo punto de la ciudad pueda estar infectado. Díganme, ¿qué distanciamiento hay en este mismo centro de salud? No hay ninguna en realidad, y esto también es muy preocupante, ¿no? Hemos también preguntado a la ciudadanía si existe algún tipo de preferencia en el momento de realizar la cola para poder ingresar pues a vacunarse como tal. ¿Y qué es lo que nos dice nuestra gente? Mi señora, la veo con un bebé en brazos. ¿Cómo así aquí? Quizás viene a vacunar a su niño o viene a vacunarse usted, mi señora. Buenos días. Es lógico que estoy aquí por vacunar al bebé, porque si no, no lo hubiera traído. Mire la cantidad de personas que están aquí. Realmente aquí no hay un orden, ¿sí? Debería de haber otros lugares donde deba la gente irse a vacunar de la fiebre amarilla, porque es lo que más personas hay. Indignación, mi señora, en todo caso. Lógicamente, señora. ¿Qué hora está aquí, mi señora? Estamos desde las 7 de la mañana. ¿Qué le han dicho? ¿Ya tiene turno o no? Ya me cogieron el carnet y no sé todavía qué pase, si me llamen o no me llaman. Quizás espera hasta que la atiendan o definitivamente en algún momento ya dice me voy. Sí, ya me recogieron el carnet, tengo que esperar hasta que me vacunen al niño.
Un orden es lo que estamos pidiendo en este caso, preferencia a los niños, a las personas mayores. Un orden, que las personas de fiebre amarilla las vacunen en otro lugar, porque aquí solamente deben de estar los niños. Y con este reportaje solo podemos preguntarnos qué está pasando con los centros de salud. No hay organización, no se respeta el orden, la gente se amontona y al parecer los turnos no se están cumpliendo. Y lo peor es que muchas veces dicen que no hay turnos, que no hay vacunas, que vuelvas otro día. ¿Y qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué está pasando con los niños? Las personas con discapacidad. No hay prioridad, no hay sensibilidad, solo hay desorden y crean más frustración y miedo a la ciudadanía. Y si bien la responsabilidad también recae en la ciudadanía, el primer paso siempre tiene que venir por parte de las autoridades. ¿Dónde están los controles? ¿Dónde están los cronogramas claros? La información precisa. Al no tener esas herramientas a tiempo, esto es lo que sucede. Este tipo de situaciones, la desinformación. Y la doctora Michelle Jiménez determina en qué momento es que se deberían vacunarse contra la fiebre amarilla o tos felina. Más detalles en pantalla. Muy bien, sí, queríamos consultar varias cosas, ¿no? Entre estas, a la doctora, primero que nada, o sea, ¿cuál es el orden definitivamente para que la gente, los televidentes, lo puedan comprender? ¿En qué momento sí es necesario que vayan? Por un lado, y por otro lado los viajeros. Hay personas que quieren viajar y que lamentablemente están perdidos, no saben qué hacer porque dicen que en el aeropuerto todavía no hay vacunación. Es decir, si todos los adultos deben vacunarse o pueden vacunarse contra la fiebre amarilla o por este momento solo las personas que van a viajar, y por favor repítanos los países donde se requiere esa vacuna. Ya. Es importante indicar que la fiebre amarilla se aplica de los 12 meses a los 23 meses. Si una persona va a viajar a una zona de riesgo, una zona endémica, debe aplicarse la vacuna con 10 días de anticipación para crear la inmunidad. Es decir, hay algunas compañeras que viajan el día de mañana. ¿Esto tendría alguna efectividad o no? No es tan efectivo, la eficacia no es alta, por eso lo que estamos haciendo es promoción de salud, indicarle a toda la comunidad que la inmunidad se crea con 10 días de anticipación, que lo haga previo al viaje. Nos preguntan también, efectivamente, si sale del país, cuáles son estos países que tienen mayor riesgo en cuanto a la fiebre amarilla y por ende también tengo que vacunar. Ya, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia son los países y ellos tienen prioridad y saben que deben vacunarse. Como podemos observar, la prevención está clara, pero lamentablemente la realidad en nuestro país es todo lo contrario, muestra otra realidad. Falta un sistema de vacunación efectivo, accesible y bien coordinado para proteger a todos. Y hablando de seguridad y prevención, sabemos que tenemos que cuidarnos y una de las formas de hacerlo es usar mascarilla en el caso de tener o presentar alguno de estos síntomas. Pero ¿qué pasa cuando la salud se convierte en un negocio? Porque eso fue lo que vimos con el caso de las mascarillas y el alcohol. Producción, ayúdame con el contenido, por favor. Así es, niña, así es. Queremos comprar la mascarilla, pero ahí dice que están agotadas, no sé. Ahí está justamente el letrero, compañeras, agotadas las mascarillas. ¿Por qué venir a este punto de la ciudad? Porque aquí es más económico, porque si vamos a buscar a los revendedores, eso nos alzan el precio de la mascarilla. Regresando nuevamente a ese tiempo que en algún momento pasamos como país, es tiempo pandemia, amigo. Así es, la pandemia. En la pandemia esto es todo. En la pandemia ellos se lucraron. Entonces no puede ser posible. Y el presidente que debe parar esto, el presidente. Muchísimas gracias, tenemos ahí comentarios. Los precios se dispararon como en los peores días de la pandemia. ¿Acaso no hay regulación? ¿No existen leyes que controlen productos de primera necesidad en situaciones sanitarias? Esto es realmente inadmisible, que un país en donde gran parte de la población que vive del ingreso que genera durante el día tenga que buscarse la forma para costearse un paquete de mascarillas. Antes una mascarilla te costaba entre 10 a 25 centavos. A lo mucho, a lo caro, 50. Ahora te cuesta entre 50, 75 o $1 y sin hablar de cuánto están subiendo el paquete de las mascarillas. Y lo peor es que nadie dice nada. Eso también es negligencia. Esto también es violencia. Mi opinión ante esta situación es clara. Estamos frente a un sistema de salud que reacciona, sí, pero la mayoría de veces no previene.
este tipo de situaciones tan terribles. Que improvisa pero no planifica, y si lo hace no hay un procedimiento correcto a menos que no esté enfrente a una cámara. Como pueblo no podemos seguir callados y quedarnos de brazos cruzados e indignados. No podemos seguir permitiendo que una enfermedad prevenible vuelva a deteriorarnos tanto. Tampoco que las mascarillas, ni el alcohol, ni demás productos se conviertan en un lujo. Tenemos que exigir campañas reales. Exijamos control, exijamos respeto. Y por supuesto, tampoco hay que echarles netamente la responsabilidad y la culpa a los centros de salud y especialistas del área. Hay que hacer una autocrítica. Como ciudadanos debemos primero informarnos, vacunar a nuestros hijos en el tiempo que es estipulado, cuidarnos a nosotros mismos y exigir nuestro derecho a una salud digna. Para cuidar a los demás, primero tenemos que empezar a cuidarnos a nosotros mismos. No tenemos que esperar que primero nos afecte para recién levantar la voz. Hemos llegado al final de este espacio, pero no al final del problema. La salud pública no puede seguir siendo un caos improvisado. Hoy hablamos sin filtros, hablamos con la verdad por delante. Porque cuando se juega con la salud de la gente, no hay espacio para la indiferencia ni para el silencio. Soy Sandra Barberán y esto fue Opinión Sin Filtro. La opinión que incomoda, pero despierta. Por Radio Central 94.1 FM. Nos escuchamos en una próxima entrega. Pero recuerda, lo que no se dice también enferma. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, querida audiencia. Esto es Opinión Sin Filtro por Radio Central 94.1 FM, en donde la opinión que incomoda, pero despierta. Soy Giovanna Bermeo. El día de hoy estaremos hablando sobre la muerte de los 11 militares en el Punino de la provincia de Orellana, un hecho trágico que enluta a 11 familias en nuestro país. Esto ocurrió el 9 de mayo, cuando aproximadamente 22 militares se encontraban realizando un operativo contra la minería ilegal en el Punino, la provincia de Orellana. Cuando de repente grupos armados salieron de una edificación que ahora se presume que era un centro de operaciones de narcoguerrilla de los comandos de la frontera, y empezaron a disparar con fusiles de alto calibre y lanzagranadas de fusil. Cuando los militares intentaron retroceder para repeler el fuego, otro grupo de ilegales armados apareció por detrás y los masacró de inmediato. De los 22 agentes que conformaban ese equipo, 11 murieron, casi de contado. Henry Delgado, comandante general del ejército, dice que no se descarta la filtración de información reservada, considerando que esta fue una operación en apoyo a la Arcón. Era más que obvio que los estaban esperando para terminar con todos ellos. Obviamente aquí hubo filtración de información porque prácticamente los esperaban de frente y de espalda. No me imagino lo que han de haber sentido los militares al momento de verse acorralados y sin esperanza alguna. Qué indignación es saber que en nuestro país los militares y policías corren ese riesgo de ser asesinados por estas mafias y que estos mismos estén mucho mejor armados que nuestras fuerzas armadas y policías. Y es mucho más indignante saber que probablemente hay una mano negra en las mismas fuerzas armadas que informa a estas mafias para realizar este tipo de masacres. ¿Cómo está actuando el gobierno nacional con este acto terrorista? ¿Qué estamos esperando para actuar en contra de estas bandas terroristas que no les importa nada y matan sin piedad? ¿Acaso vamos a seguir siendo suaves con estos delincuentes y terroristas? Los invito a ver las declaraciones que dio el ministro de Defensa del Ecuador acerca de esta tragedia que ha ocurrido en nuestro país. No fue contra las Fuerzas Armadas, fue contra el Ecuador. Y el dolor que hoy sentimos debe recordarnos que esta guerra continúa
y que solamente unidos podremos vencer. A los que perpetuaron este vil asesinato, decirles que tienen todo un gobierno que los está buscando y que no descansaremos hasta encontrarlos y hacer que paguen por sus actos. Ecuador es un país que nunca se rinde y no nos rendiremos por la memoria de nuestros héroes, por sus familias y por las familias del pueblo ecuatoriano. Como lo dice el ministro de Defensa, no fue contra de las Fuerzas Armadas, fue en contra del Ecuador. Un país entero en el que se siente tristeza e indignación por lo que ha pasado con los 11 militares. Pero como país debemos estar unidos para poder juntos acabar con todas esas mafias que se quieren apoderar de la paz del Ecuador y quieren crear temor en la ciudadanía. En realidad, esto se siente así, se siente como que nos quitaron algo de nuestro país y nos sentimos indignados de ver tanta violencia en el país que parece nunca terminar. No es posible que tengamos que vivir en un país con miedo a que puedan hacer estas mafias y hasta dónde son capaces de llegar para cumplir sus atrocidades. Pero ¿quiénes son estas mafias que acabaron con la vida de los militares? Se hacen llamar comandos de las fronteras para que tengan una idea. Los comandos de la frontera no son simples mineros ilegales, no. Son grupos armados organizados con entrenamiento, armamento y control territorial. Son ex-FARC y narcotraficantes. Operan con lógica de guerrilla y estructura de cartel. Cobran vacunas, controlan rutas fluviales y tienen redes locales de protección. Se puede decir que estas narcoguerrillas están muy bien preparadas para poder acabar con cualquiera que se les cruce en el camino, ya que temen ser descubiertos y perseguidos. A continuación, veremos las declaraciones del general Edwin Cañizares y Germán Sánchez, un familiar de uno de los asesinados en el atentado. El comandante del ejército en esta zona del país de Ecuador habló a propósito de este ataque y por supuesto de las reacciones que ya se están viendo. Militares, comandos especializados van a la zona de Orellana, en el Alto Puno, donde se ejecutó esta masacre por parte del Comando de Frontera de las FARC. Fueron emboscados por grupos armados organizados. Todos los indicios dan a que fueron comandos de frontera. Actuaron con una gran potencia de fuego, ametralladoras y lanzagranadas. Honraremos su muerte, les encontraremos, les eliminaremos. Sirviendo a la patria, pero nosotros dolidos por la situación que pasó. Y al mismo tanto orgullosos porque se murió sirviendo a la patria. Qué lamentable es ver el sufrimiento y la indignación, tanto del general de las Fuerzas Armadas como el familiar del fallecido. Esperemos que la Fiscalía haga su trabajo y se investigue bien este hecho para poder dar con los responsables y paguen por este atentado a nuestro país. Por otro lado, el gobierno decretó estado de excepción y envió más tropas al lugar. Repitió el discurso de siempre: mano dura y vamos a recuperar el control. Pero la pregunta es ¿por qué se perdió el control en primer lugar? ¿Acaso nuestras Fuerzas Armadas no están lo suficientemente preparadas para estos actos terroristas? ¿O será que las mafias están más preparadas que la fuerza del control de un país? No solo lo digo por este hecho indignante, sino también por cómo está el país con tanta violencia y matanza. Todo por el control de territorio del narcotráfico. El mandatario Daniel Noboa se pronunció en su red social X, donde dejó un breve mensaje que dice así:
Encontraremos a los responsables y los acabaremos. Realmente espero que eso no quede solo en palabras o frases. Yo en realidad espero que encuentren a los responsables, ya que son 11 familias sufriendo y esperando respuestas. Y creo que lo que más esperan es que acaben sin piedad alguna con los responsables. Lo ocurrido en el Punino no es un hecho aislado. Es la punta del iceberg de una descomposición estatal que lleva años. Militares muertos, poblaciones atrapadas, recursos saqueados y todo bajo un silencio cómplice. ¿Por qué no hablamos del conflicto armado interno? ¿Por qué evitamos nombrar a los actores por los que son? Es obvio, porque aceptarlo implicaría reconocer el fracaso de políticas de seguridad, de desarrollo y justicia. Si queremos que la muerte de estos 11 soldados no sea en vano, debemos exigir algo más que el luto. Debemos exigir verdad, transparencia y una estrategia real para recuperar el Estado en zonas donde ya no está presente. Esperemos que esas 11 vidas de valientes militares que salieron a hacer su trabajo no queden en la impunidad y que los responsables paguen por este acto indignante que nos ha dolido a todos los ecuatorianos. Esto ha sido todo por hoy. Soy Giovanna Bermeo, en Opinión Sin Filtro por Radio Central 94.1, en donde la opinión que incomoda, pero despierta. Y recuerden que esto no es solo una opinión, es una urgencia, porque en Ecuador hay una guerra que nadie quiere nombrar, y cada día que callamos, gana el enemigo. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Emily Cárdenas y hoy en Opinión Sin Filtro por Radio Central 94.1.fm, donde la opinión que incomoda pero despierta. Hoy vamos a hablar sobre un crimen que sucedió en los cimientos de su democracia. El 9 de agosto de 2023, el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio fue brutalmente asesinado a la salida de un mitin en Quito. Un magnicidio que truncó una vida dedicada a la denuncia de la corrupción y el crimen organizado, y que hoy, casi 2 años después, sigue envuelto en una densa niebla de interrogantes y controversias. Nos vamos a sumergir en las profundidades del caso Villavicencio, un laberinto donde investigaciones, testimonios y acusaciones cruzadas que mantiene un vilo a la nación ecuatoriana. Un caso que no solo busca justicia para una víctima, sino que también pone a prueba la integridad de nuestras instituciones y la capacidad del Estado para enfrentar las sombras del crimen organizado y la posible infiltración política. Desde el momento del atentado, las investigaciones han avanzado a trompicones. Varios sicarios fueron capturados y sentenciados, lo que presentó un primer paso tangible, pero incompleto. La pregunta que persiste como un fantasma en la escena del crimen es: ¿quiénes fueron los autores intelectuales? ¿Quiénes ordenaron silenciar la voz de Fernando Villavicencio? La respuesta a esta interrogante parece ocurridiza, pero recientemente un nuevo elemento ha irrumpido en la narrativa del caso: el testimonio de un testigo protegido. Este testimonio ha trascendido las paredes de la Fiscalía gracias a la información pública por la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass. Ha puesto el foco directamente sobre figuras del correísmo. Se habla de supuestos pagos y financiamiento orquestado desde la sombra para llevar a cabo el asesinato de Villavicencio. Nombres como del propio Jorge Glass y Daniel Salcedo han salido a la luz, generando un terremoto político de proporciones considerables. Es crucial señalar que el momento estas son acusaciones basadas en el testimonio de un testigo protegido.
La Fiscalía General del Estado reaccionando como cautela, confirmando la existencia de esta línea de investigación, pero también anunciando acciones legales contra quienes filtraron la información, argumentando que esto pone en riesgo el proceso investigativo. Esta filtración en sí misma levanta su perspicacia. ¿Cuál es la intención detrás de hacer pública información sensible en este momento? ¿Busca la defensa de Glass influir en la opinión pública? ¿O acaso revela una desaparición entre el avance de la investigación y una dirección que les resulta comprometedora? Desde mi perspectiva, este giro en el caso es cuando menos inquieta. Fernando Villavicencio era un crítico acérrimo del correísmo y sus investigaciones tocaron fibras sensibles dentro de esa estructura política. La posibilidad de que su asesinato haya sido motivado por venganza o por el intento de silenciar sus denuncias es una hipótesis que, aunque grave, no puede descartarse a la ligera. Sin embargo, es fundamentalmente mantener la ecuanimidad y recordar la presunción de la inocencia de un testigo protegido. Señales a ciertas personas no se les convierte automáticamente en culpables. Se requiere una investigación exhaustiva con pruebas contundentes y verificables para poder establecer responsabilidades de manera irrefutable. La reacción del correísmo, negando categóricamente alguna vinculación de denunciar una persuasión política, era previsible. En un escenario político tan polarizado como el ecuatoriano, cualquier acusación de esta magnitud se convierte en un arma. Filtración de información reservada sobre el asesinato de Fernando Villavicencio trajo consecuencias. La Fiscalía abrió una investigación en contra de Sonia Vera, abogada de Jorge Glass, por haber publicado la versión de Lenin Vimos, sentenciado del caso Plaga, en la cual señala al ex vicepresidente como el autor intelectual del crimen. La Fiscalía, según su comunicado, no tolerará la difusión de información restringida. No se puede admitir el uso de argucias que buscan desviar, tergiversar y entorpecer las investigaciones. Se ha dispuesto que la profesional del derecho que difundió dicha información comparezca y rinda la versión sobre los hechos. La versión que difundió la abogada de Glass fue rendida hace más de un año, el 4 de abril de 2024. Entonces, Lenin Vimos contó a la Fiscalía sobre el plan para matar a Villavicencio, y además de Glass, involucró a Ronnie Aliaga, José Serrano, Javier Jordán y Daniel Salcedo. Su fuente de información fue Jorge Chonillo, alias Negro Giorgi, sicario del narcotraficante alias Gerard y miembro del cartel Jalisco Nueva Generación. Según Vimos, Chonillo incluso viajó a Cali para planear el crimen con la banda de los Lobos. Ahora se sabe que 2 días después de la versión de Lenin Vimos, Jorge Chonillo fue asesinado en Manta. El exministro del Interior, José Serrano, uno de los mencionados, negó los hechos en un comunicado. Según dice, desde 2017 no ha tenido contacto con Jorge Glass. Asegura que los Lobos asesinaron a su hermano y que es un disparate involucrarlo con ellos. Para él, todo es una operación infame para destruirlo. La abogada Sonia Vera no se ha pronunciado sobre la acción fiscal y la convocatoria a rendir versión. Se conoce que ella vive fuera del país. Al analizar este video es crucialmente una postura escéptica y rigurosa en la era de la desinformación y la manipulación digital. Cualquier material audiovisual debe ser sometido a un escrutinio exhaustivo antes de ser considerado como prueba eficiente. Es necesario preguntarse cuál es la fuente de este video, cuándo y dónde fue grabado. ¿Existen elementos que permitan verificar su autenticidad? ¿El contexto en el que se presenta es completo y transparente? Sin respuestas claras a estas interrogantes, otorgarle un valor probatorio absoluto sería un error peligroso. Sin embargo, tampoco podemos descartarlo por completo. Si se confirma su autenticidad, se logra establecer la identidad de las personas que aparecen en él. Este video podía convertirse en una pieza clave dentro de la investigación. El caso Villavicencio no es solo un expediente judicial, es un espejo que refleja la profundidad heridas de la sociedad ecuatoriana.
la violencia criminal, la corrupción, la exquisitez y la polarización política se entrelazan en esta tragedia histórica. La falta de respuesta clara y la proliferación de teorías y acusaciones minan la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de impartir justicia. Es imperativo que la Fiscalía y la Policía realicen una investigación transparente, exhaustiva y libre de presiones políticas, para que la verdad salga a la luz y se haga justicia. El legado de Fernando Villavicencio, un hombre que dedicó su vida a denunciar las cloacas del poder, exige que su asesinato no quede impune. Su voz fue silenciada de la manera más brutal, pero su lucha por la transparencia y la rendición de cuentas debe ser resonando por la conciencia de todos los ecuatorianos. En estos momentos, la incertidumbre y la polarización es fundamentalmente apelar a la cordura y el respeto por el debido proceso. Las acusaciones sin pruebas sólidas solo contribuyen a enredar aún más el ambiente político y a obstaculizar la búsqueda de la verdad. La sociedad ecuatoriana merece saber quiénes fueron los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio, tanto los ejecutores materiales como los autores intelectuales. Solo así se podrá cerrar este doloroso capítulo y comenzará a construir un futuro donde la violencia y la impunidad no tengan cabida. El caso Villavicencio es un recordatorio sombrío de los desafíos que enfrenta Ecuador en su lucha contra el crimen y la corrupción. La verdad aún está por desvanecerse y el camino hacia la justicia se presenta empedrado de obstáculos. Sin embargo, la perseverancia en la investigación y la exigencia de transparencia por parte de la ciudadanía que las herramientas son más poderosas para iluminar la oscuridad y honrar la memoria de un hombre que no tuvo miedo de alzar su voz. Fue Opinión Sin Filtro por Radio Central 94.1 FM, en donde la opinión que incomoda pero despierta. Gracias por ver. Saludos cordiales, estimada audiencia de Opinión Sin Filtro, aquí en Radio Central 94.1 FM, el espacio donde decimos lo que muchos prefieren callar. Soy Jordan Cedeño y a continuación comparto con ustedes una opinión sin filtro sobre el tema actual de la educación en nuestro país. Hablar de educación es hablar de futuro, pero en Ecuador ese futuro parece cada vez más incierto, lo cual pues en zonas rurales miles de estudiantes aún asisten a clases en escuelas sin luz, sin baños y sin internet. Y sin esperanza, la verdad, porque ¿cómo formar mentes brillantes en aulas deterioradas sin recursos? Lo cual pues analizaremos de la mejor manera y sobre todo analizaremos esta pregunta. Para comenzar, pues la educación es muy esencial en nuestras vidas y sobre todo la mente de cada estudiante, lo cual creo yo que una educación sin luz, sin baños y sin internet, pues lamentablemente se podría llevar a cabo, pero con dificultades, lo cual esto es una emergente opinión y sobre todo pues un llamado a mejorar esto, ya que por parte del gobierno nacional pues debemos de actuar y más que todo ellos deberían de actuar eficazmente para que estas instituciones puedan contar con aquello, tanto con luz, con baños y con internet, para así poder formar esas mentes brillantes y sobre todo que las aulas no estén deterioradas, simplemente que estén aptas para la educación. Por otra parte, hay que analizar también en el año 2020, lo cual, pues la pandemia fue un golpe, la verdad es que sí, y no solamente para uno, sino para el mundo entero, lo cual, pues, a raíz de eso, esto fue un espejo que reflejó lo que ya estaba mal, una brecha de, una brecha de digitalmente enorme a un sistema educativo desigual y docentes abandonados por el Estado. Lo cual, pues, esta brecha digital enorme no solamente fue en nuestro país, fue globalmente, lo cual esto debilitó mucho el crecimiento de la educación. Entonces, en nuestro país, pues, desde ese entonces la educación, su nivel lo bajó. No digo que lo bajó
50%, lo bajó a un 70%, porque del 100% que estaba, nuestro país bajó el tema de enseñanzas a raíz de pandemia, ya que todos pasamos a recibir nuestras tutorías virtualmente, lo cual pues también en el sistema educativo recibió un duro golpe, ya que ellos pues contaban con proyectos afines y sobre todo proyectos futuros para la educación, lo cual la pandemia también debilitó esos proyectos y esos recursos fueron destinados hacia otros proyectos, lo cual pues los docentes se sintieron abandonados por el Estado porque el proyecto en sí, lo que estaba ya estructurado, todo hecho, era para aquello, lo cual pues nuevamente repito, ese dinero pues se designó a proyectos futuros, lo cual pues hoy en pleno 2025 muchos niños y jóvenes siguen sin acceso a una computadora, lo cual esto debería preocupar, ya que hay personas de recursos escasos que aún no tienen la posibilidad de obtener una portátil. Por otra parte, las personas que sí tienen acceso y sí tienen la comodidad de poder acceder a una portátil son personas que tienen como y sobre todo pues tienen la posibilidad, lo cual esto debilita pues también en cierta parte al sector educativo porque hay estudiantes que no pueden acceder, por lo tanto ellos cuando se les envía a hacer ciertos trabajos, ellos no pueden acceder desde su casa, tienen que salir de casa a poder hacer diferentes trabajos que el docente requiere, lo cual en otras partes pues, del mundo ya se avanza con la inteligencia artificial en las aulas, lo cual en nuestro país aún solamente hay una primera parte que es el conocimiento de esta inteligencia artificial, más no ya una investigación a profundidad, lo cual no se ha seguido desarrollando de la mejor manera posible para que nosotros como ecuatorianos y estudiantes podamos saber a fondo de dónde proviene la inteligencia artificial, lo cual esto es muy fundamental también enseñar en nuestro país y también seguir fomentando la educación más de lo que ya está. Lo cual pues también el problema no es solo tecnológico, cabe mencionar, es estructural. Cada año vemos recortes del presupuesto educativo, lo cual se está viviendo en nuestro país, lo cual estamos presintiendo que cada vez más hay docentes, se podría decir cada mes despedidos, más son los docentes despedidos que los docentes contratados por diferentes presupuestos educativos, lo cual esto también las políticas actuales en nuestro país no son las mejores, lo cual esto enfrenta y desencadena mucho tiene que ver también en el sistema de educación, lo cual esto también no es esencial y su educación tampoco no es la mejor en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que mientras esto pasa, el nivel de lectura y comprensión disminuye. Por otra parte, también los estudiantes pierden el interés, pero, o sea, ¿por qué pierden el interés? Yo como estudiante en general perdería el interés si mi docente llega al aula, me da mi clase y no me explica con fundamentos básicos como los cuales el gobierno nos facilita unos libros académicos, los cuales ahí está la información que mi docente me comparte, lo cual yo en lo personal me sentiría tal vez algo desmotivado, ya que yo quiero que mi docente me imparta el conocimiento adecuado, pero yo debería de averiguar más en el libro porque ahí están los conocimientos básicos. Por lo tanto, eso hace que el estudiante pierda el interés y también los docentes pierdan la motivación a seguir educándonos a nosotros como futuros jóvenes de nuestra patria. Lo cual también es importante que mencionar aquello de que no solamente perdemos el interés ni en los docentes pierden la motivación por eso, simplemente a veces hay fallas en el sistema educativo, lo cual también esto sugiere. Pero también aquí la pregunta es, ¿a quién le importa la educación en este país? Pues claramente está de que la educación en este país nos importa a todos, porque nosotros somos fundamentos básicos para movilizar el crecimiento de nuestro país hacia nuevas eras y hacia nuevos tiempos. Lo cual también podemos decir que en tiempos de campaña escuchamos discursos bonitos en campañas y no vemos resultados, lo cual esto siempre se refleja en promesas que conectan a la capacidad de docentes en las becas. Entonces, yo, más que todo en lo personal, prefiero decir que las promesas de los políticos no son las mejores, lo cual, porque ellos se basan en argumentos los cuales no cumplen, como por ejemplo, capacidad para docentes y becas.
¿En dónde queda esto? La realidad de esto es que hay aulas sin pupitres, profesores con salarios impagos y estudiantes desilusionados, lo cual esto es evidente en el sistema educativo actualmente en nuestro país. Entonces, si nos vamos un poquito a los datos de la INEC, el más del 35% de jóvenes no termina la secundaria y muchos de los que sí lo hacen salen con competencias mínimas. Esto quiere decir que actualmente y anteriormente el sistema educativo de nosotros no estaba tan fortalecido. Por lo tanto, debemos de buscar ese fortalecimiento para que nosotros los jóvenes podamos salir con esa competencia adecuada para poder dar muchos frutos a nuestro país, sobre todo muchos privilegios de poder decir nosotros como jóvenes nos formamos en nuestra institución ubicada en tal provincia, lo cual esto da un giro inesperado por nuestros conocimientos que tenemos y sobre todo los conocimientos que hemos aprendido en ello, lo cual también pues se podría también decir que las herramientas que están formadas, las relaciones, hay que entender de que esto es un mundo cambiante. No solamente porque hoy aprendí esto y mañana aprendo aquello. Simplemente hay que leer y estar preparado siempre, porque la información de hoy puede divariar el día de mañana. Lo cual, pues, esto, señoras y señores, es una bomba de tiempo y también no todo lo que se menciona es culpa del Estado, porque como sociedad también hemos fallado un poco. ¿Ya? Porque los padres no se involucran, medios no visibilizan lo que ocurre en las aulas más que todo, porque en cierta parte también eso depende mucho. Y también hay ciudadanos que no exigimos el derecho, sobre todo de una educación digna. Por ello, nosotros como ciudadanos debemos involucrarnos en proyectos que beneficien a la educación, enviarlos tal vez al Consejo Nacional para que ellos nos puedan minimizar aquel proyecto como ciudadanos, porque para eso nosotros tenemos el derecho de elegir a un mandatario, porque se supone de que la elección parte de aquello, lo cual pues nosotros siempre vemos el beneficio de ello y sobre todo seguimos un derecho como un derecho personal y sobre todo pues exigimos una educación digna. Por otra parte, también nos preguntamos siempre dónde están las políticas reales de formación técnica, como también dónde está el impulso al pensamiento crítico, a la creatividad de la ciencia. Nuestro país, pues, no solo necesita más escuelas, porque si nos ponemos a construir muchas instituciones, no va a haber la base en sí para aquellas instituciones. Por lo tanto, hay que fortalecer esas instituciones, hay que dar más atención técnica en lo que es educación y sobre todo, pues necesita una nueva visión educativa, una revolución de conocimiento, porque cabe mencionar que si no empezamos por educar bien, no habrá seguridad que alcance, ni economía que prospere, ni democracia que sostenga. Por lo tanto, esto es muy esencial saber aquello, porque mientras no haya una nueva visión educativa, pues no se puede dar una revolución al conocimiento. Por lo tanto, esto tampoco no se puede sostener de la noche al día. Y también pues es importante saber que la educación no puede seguir siendo el último punto de los planes del gobierno, porque si esto es lo último, pues la educación no se va a fortalecer nunca. Por lo tanto, yo opino en lo personal con firmeza que mientras no entendamos que educar bien es salvar a nuestro país, seguiremos en un ciclo de pobreza, ignorancia y frustración. ¿Por qué digo esto? Porque mientras tanto el gobierno se encarga de dar otros proyectos hacia otras cosas que nos benefician también como ciudadanos, primeramente hay que prevalecer el sistema educativo para así seguir fomentándonos y sobre todo brindándonos mejores asistencias educativas hacia nosotros como estudiantes. Lo cual pues estamos nos quedando, por otra parte yo me pregunto si nos estamos quedando atrás, pues la verdad es que sí, pero aún podemos cambiar el rumbo y eso está claro, ya que si damos proyectos, si damos argumentos a nuestra opinión personal, podemos saber de que sí podemos cambiar el rumbo de la educación. Por lo tanto, una reflexión clara y crítica que es momento de actuar. No es mañana, es hoy, porque el país que abandona su educación está condenado a su futuro. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos la educación ahí como está,
créanme que la educación no va a prevalecer siempre. La educación va a bajar de su nivel y sobre todo vamos a seguir en la misma situación que nos ahora mismo nos aborrece. Por lo tanto, gracias por quedarse conmigo esta tarde en Opinión Sin Filtro por Radio Central 94.1 FM, porque si a veces la verdad incomoda, pero también despierta. Recuerden que educar no es un lujo, es una necesidad urgente. Que no se haga costumbre la indiferencia. Nos vemos en una próxima. Eso es Opinión Sin Filtro por Radio Central 94.1 FM, en donde la opinión que incomoda, pero despierta. En un país tan polarizado como el Ecuador, no es raro que quien opina diferente sea visto como traidor. Estamos acostumbrados a pensar en la política como un juego de bandos, donde solo hay blancos o negros, amigos o enemigos, leales o traidores. Pero, ¿qué pasa cuando esa voz disidente surge dentro del propio partido político? ¿Sigue siendo traición o puede interpretarse como un acto de madurez democrática? Hoy quiero reflexionar sobre el caso de Marcela Aguiñaga, actual prefecta del Guayas y figura destacada de la Revolución Ciudadana. Sus recientes declaraciones han sacudido tanto a sus aliados como a sus detractores, y no es para menos. Ha cuestionado algunas posturas de su propio movimiento, algo que en nuestra cultura política se considera casi pecado. Personalmente, creo que Marcela Aguiñaga representa una voz necesaria en la política ecuatoriana. Una voz que se atreve a discrepar sin romper la institucionalidad. Lejos de ser una traidora, me parece una política que entiende que el pensamiento único no construye democracia. En un contexto de obediencias automáticas, su actitud resalta por atreverse a decir lo que muchos callan. Una democracia sólida no puede construirse sin disenso. Dentro de cualquier movimiento político serio debe haber espacio para la autocrítica. Si una figura como Aguiñaga opina diferente sobre el rumbo de su partido, eso no la convierte en enemiga, la convierte en alguien que piensa. El problema es que estamos acostumbrados a una política vertical, en la que el desacuerdo se castiga y la obediencia se premia. Esta lógica impide que se renueve el debate interno, que haya crecimiento ideológico o reflexión política. Por eso figuras como Aguiñaga resultan incómodas, porque recuerdan que disentir es parte de construir. Y aquí viene lo importante. Su disenso no es destructivo, no busca fracturar, sino aportar. Ella sigue dentro del movimiento, cumple sus funciones y al mismo tiempo plantea diferencias. Eso, en lugar de debilitar, puede fortalecer. Pero claro, si estamos dispuestos a ver la política como algo que alineamientos incondicionales. En Ecuador la política muchas veces se parece a un club exclusivo donde el requisito de entrada es la lealtad a ciegas. Los partidos políticos se vuelven entornos donde se aplaude más al obediente que al competente, y donde decir algo fuera del guión oficial es visto como alta traición. Cuando alguien como Marcela Aguiñaga dice, prefiero ser la oveja negra que callar, no solo se está defendiendo, se está poniendo sobre la mesa un problema estructural, porque no hay espacio para el debate interno. ¿Qué se castiga tanto la diferencia? En lugar de fomentar el pensamiento crítico, se fomenta el silencio estratégico. En lugar de construir consensos, se impone la uniformidad. Y eso es peligroso, porque una democracia que no permite hablar hacia adentro, termina hablando solo hacia afuera, perdiendo su capacidad de transformarse. También es importante hablar del componente de género. Nos podemos ignorar que muchas veces a las mujeres políticas se les exige más obediencia que a los hombres, y cuando una mujer en el poder se atreve a disentir, se le cuestiona con más dureza. En lugar de ver que Aguiñaga es una amenaza, podríamos ver en un tipo de liderazgo distinto, uno que busca soluciones locales sin atarse ciegamente a banderas nacionales, uno que prioriza el criterio técnico antes que el cálculo político, uno que tiene identidad propia y no necesita el permiso de nadie para pensar diferente. Hay que empezar a valorar más este tipo de liderazgo,
uno que incomoda porque propone, que desafía porque construye, que no acepta ser solo una voz repetidora. Y no es la primera vez que Marcela Guiñaga actúa con criterio propio. En temas como el colapso del puente en la vía La Costa, ella mantuvo una postura clara, firme, basada en criterios técnicos. No buscó el conflicto, pero tampoco cayó. Este tipo de comportamiento en otro país sería visto como un valor. Aquí muchas veces son como una amenaza. Sin embargo, cada vez más ciudadanos valoran a líderes que no se esconden detrás de siglas, que no temen a la crítica y que no repiten eslóganes sin cuestionarlos. Entonces, la pregunta es clara. ¿Estamos preparados para una política que permite el desacuerdo interno? ¿O seguiremos castigando toda diferencia si fuera traición? Si la política se reduce a obediencia, deja de ser democrática y se convierte en sectaria. La democracia, por el contrario, necesita voces diversas, incluso y especialmente dentro del mismo movimiento. Callar por disciplina partidista a veces es más peligroso que hablar con libertad. Entonces la gran pregunta es, ¿qué tipo de política queremos construir en Ecuador? ¿Una donde todas las voces repitan lo mismo como si el pensamiento fuese un acto de obediencia? ¿O una donde el desacuerdo sea visto como un aporte necesario para crecer? El caso de Marcela Guiñaga nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda. Muchas veces dentro de los propios movimientos progresistas o democráticos no se tolera la crítica interna. Se habla de inclusión, de libertad de pensamiento, de participación, pero cuando alguien se atreve a cuestionar una decisión o matizar una postura, rápidamente se le coloca la etiqueta de traidor o divisionista. Y eso revela un déficit de cultura democrática. No se trata de estar de acuerdo con todo lo que dice Guiñaga, se trata de defender su derecho a decirlo. Se trata de entender que la política no puede ser un monólogo donde solo se habla la cúpula. Necesitamos diálogos reales, debates honestos, espacios donde se construya desde la diferencia, no desde el silencio forzado. También vale preguntarse, ¿cuántas otras voces dentro de los partidos callan por miedo? ¿Cuántos líderes locales o territoriales piensan distinto, pero se autocensuran porque saben que disentir tiene un costo? Eso no es democracia, es control. Quizá por eso cuando alguien rompe el molde, como lo está haciendo Guiñaga, genera tanto ruido. Porque no estamos acostumbrados a una política que se atreve a pensarse a sí misma. Y tal vez ha llegado el momento de cambiar eso, porque la verdadera no es callar por miedo. La lealtad verdadera es decir lo que se cree, incluso cuando no conviene. Esta fue mi opinión, soy Adriana Napa y creo que ser oveja negra puede ser un acto de valentía, cuando el rebaño olvida hacia dónde va. Y esto ha sido todo por hoy. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros hasta lo último. Nos estamos viendo en una próxima emisión aquí en Radio Central, en nuestro programa Opinión Sin Filtro. La verdad que incomoda, pero que despierta. Nos estamos viendo y muchas gracias.